Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos esta mañana nuestra oración y nos disponemos en este viernes de ceniza, primer viernes que celebramos, que vivimos en Cuaresma, por tanto, todos ya lo tenemos muy claro, ¿no? Pues la abstinencia y lo que la Iglesia nos pide en este día. Y nos queremos hacer nuestra oración esta mañana pensando precisamente, después de haber meditado ayer un poco así por encima, rápidamente, pues el pecado un poquito, bueno, más bien la conversión, ya saldrá el pecado, la conversión personal al comienzo de este curso de retiro, las disposiciones que tenemos cada uno de nosotros también para vivirlo bien, etcétera. Una vez que eso, más o menos cada uno seguramente esta noche habrá descansado un poquito más, me imagino, y así espero, que uno cambia de cama y siempre cuesta un poco, ¿no? Pero aún así, pues supongo que habrá descansado un poquito más. Dispuestos, por tanto, a afrontar un día en el que vamos a rezar, vamos a pensar junto al Señor, vamos a escuchar muchas cosas. También nos paramos en este momento de nuestra oración personal, pues en esa verdad que es tan impresionante en la vida de un cristiano, que es la filiación divina. Pero la filiación divina yo quería verlo desde el punto de vista de qué actitud tenemos nosotros como hijos de Dios, ante el mismo Dios. Ante el mismo Dios. Uno va, con el paso del tiempo, y especialmente cuando uno va creciendo en la vida interior, es decir, va conociendo más a Dios, va tratándole un poquito más, va conociendo no solamente la doctrina, sino que además la va asimilando poco a poco, uno va conociendo más aspectos de la vida cristiana que le sorprenden, o al menos que al conocerlos más profundamente, las razones, porque todo está razonado, todo tiene su razón, su argumento, al conocerlos más profundamente se va dando cuenta uno de esas verdades y las va asimilando. Y incluso, fijaros, va descubriendo algo que es una parte importante de la fe, que es la belleza de Dios. Es más, hoy día yo creo que hay mucha gente que está lejos de Dios, que no comprende al Señor o que no comprende cosas, aspectos de la vida de la Iglesia, especialmente en lo moral o en la fe. Mucha de esa gente se siente atraída, sin embargo, por la hermosura, es decir, por lo que se llama el trascendental, el pulcrum, que es uno de los trascendentales, es decir, una de las cosas que define a Dios, junto a la bondad, junto a la unidad, junto etcétera, ¿no? Pero el pulcrum, la belleza. Y en ese camino de la belleza, del pulcrum, pues fijaros, uno descubre cosas. La belleza, por ejemplo, estaba leyendo un libro ahora que es una maravilla, que explica mucho de eso. La belleza, por ejemplo, de la liturgia, bien entendida. La belleza también, por ejemplo, pues de aspectos concretos de la fe, de los sacramentos, de la vida vivida conforme a la moral, a lo que Dios nos pide.
propio de la vida humana, del hombre, de la dignidad humana. La belleza de la familia, la belleza bueno, pues, etcétera. Podemos ir dando vueltas, pero uno de pronto se para con la posibilidad, y es una parte de esa belleza también, de que yo, como hijo de Dios, puedo tener un trato con Dios de tú a tú, amigable. Es decir, para un cristiano, y esto quizás tendríamos que darle muchas más vueltas, para un cristiano Dios no es un ser lejano, no es un ser que está como pendiente de mí a ver qué hago mal, ni mucho menos. No es un Dios que solamente, como hemos aprendido, premia y castiga, es decir, un Dios justo, que lo es, por otra parte, que lo es, pero no solo es un Dios justo. Uno se asombra ante la misericordia de Dios también, por ejemplo, o ante la bondad de Dios, en fin, mil cosas. Pero, fijaros, es decir, que yo pueda, como hijo de Dios, tratar al Señor, hablar con Él, vivir la vida propia de un hijo. La vida propia de un hijo. Bueno, pues este camino de la filiación divina, maravilloso por otra parte, que lo descubre, es decir, que está en la entraña de la fe cristiana desde el principio, desde siempre, porque Dios nos ha hecho hijos en el Hijo, en Cristo, especialmente lo recibes en el bautismo. Con el bautismo ya recibes ese don de la filiación divina, entras en la iglesia y el Señor te hace ya hijo suyo. De ser criatura eres hijo de Dios en Cristo. En Cristo. Bueno, pues el camino, como te digo, después os tiene muchas consecuencias. Entre otras, el que yo como hijo puedo hablar con Dios, tratarle. Y entonces descubro muchas cosas que el Señor me va diciendo, que voy leyendo quizás en el Evangelio, quizás en tu misma oración personal, quizás en la vida de los demás, que también me influye, pues donde el Señor me está hablando. Me va hablando. Es como el descubrimiento de que tengo vida para adentro, vida interior, que puedo reflexionar sobre las cosas y descubrir en mi vida a Dios. En medio del fragor de tus días, donde tienes un ritmo de trabajo a veces frenético o una situación también familiar donde tienes que volcarte horas, no hay lugar a veces para el descanso o muy poquito, y entonces cada uno tiene su vida, pero entonces uno puede descubrir al Dios que me ama y que es mi Padre. Y que está cerca de mí. Y que nunca me deja. Ahora es el momento. Es decir, es verdad que esto uno, pues el día a día le es complicado pensarlo. Pero ahora que estamos serenamente aquí rezando, es bueno que lo pensemos. Porque tenemos que asimilarlo y meterlo en nuestra vida. Son luces que Dios nos da como y cuando quiere. Y al considerar pausadamente esa disposición de recibir a luces del Señor, pues vemos como que en nuestro interior se encienden esos buenos pensamientos, buenos sentimientos, buenas acciones que nos dignifican y que nos hacen mejores. Y como aquel escribe concretamente, y como aquel San Cirilo de Jerusalén dice, y como aquel que primero estaba en las tinieblas y después ve de pronto el sol que le ilumina la cara y distingue claramente lo que hasta entonces no veía, del mismo modo el que recibe el Espíritu Santo queda con el alma iluminada.
Bueno, pues esto, que parece tan bonito y tal, esto se hace realidad en tu vida. Porque tú, como hijo de Dios, como yo, como hijo de Dios, podemos hablarlo con el Señor. Bueno, pues descubriremos eso. Mira, una de las convicciones más claras que tienen los primeros cristianos es que, como te digo, lo tienen muy claro, porque además aparece ya no solamente en el Evangelio, o sea, el mismo San Pablo, sino en los primeros escritos cristianos aparecen ya una de las cuestiones más arraigadas, es que podían dirigirse a Dios como hijos amados. Claro, muchos de ellos vienen del judaísmo. De hecho, son judíos. Han entendido a Dios como el Yahvé, como el Dios que no les cabe en la cabeza, ¿no?, el tema de que Dios se hace hombre. Pero bueno, eso es otro problema. A los judíos. La redención la entienden de otra manera. El Mesías lo entienden de otra manera. Casi como un Mesías político o salvador de otra manera. Pero claro, cuando se les da a conocer al Dios que se ha hecho hombre, para muchos lo dice San Pablo mismo, es escándalo. Para los cristianos, para muchos judíos es escándalo, para otros es necedad, para los paganos. Bueno, pues los cristianos aprenden a tratar a Dios, algunos lo han conocido, porque han conocido a Jesús, otros no, como Padre. Vosotros, y recuerdan muchas veces esas palabras del Señor, vosotros orad así, Padre nuestro, que estás en el cielo, etc. Realmente es la oración más perfecta, el Padre nuestro. Es la oración que nos enseña el Señor. Y es la oración sobre el que se han escrito miles y miles de líneas, y miles y miles de... todo el capítulo 4 del Catecismo de la Iglesia Católica, que te lo recomiendo leer alguna vez, está dedicado al Padre nuestro. Es un desgranar esa oración, que empieza así. Padre nuestro. ¿Cuántas veces lo has rezado, verdad? Desde niño. ¿Cuántas veces lo has dicho al Señor? Padre nuestro que estás en el cielo. Cristo se presenta ante los judíos como el Hijo amado del Padre y enseña a los demás, a sus discípulos y a los apóstoles, a comportarse de ese modo. Los apóstoles le habían oído dirigirse a Dios con el término que usaban los niños hebreos para dirigirse a sus padres. ¿Cuál era ese término? Abba, que es el que dirigen el mismo que tus hijos te dicen a ti, papá. Claro, tiene una fuerza. Es decir, sentirte tú como padre que recibes de tu hijo o de tu hija que te dice, papá, necesito no sé qué, papá. Siempre hay una segunda parte. Después de papá no se queda solo ahí, ¿no? Sino, papá, da un beso. Papá, perdóname. Papá, ayúdame en esto. Pero ya el escuchar esa palabra, papá, te sientes como reconfortado. Tu hijo te dice eso. Pues nosotros, con Dios pasa lo mismo. Era, en ese momento, radicalmente nuevo respecto a la piedad de Israel. Pero San Pablo lo explica y dice, recibisteis un espíritu de hijos de adopción por el que clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Esto era una convicción total. Y lo sigue siendo, ¿eh? En la vida de la Iglesia, en la vida nuestra, es una convicción total. Que les llenaba además de confianza y les daba una audacia insospechada. Porque escuchan también San Pablo que dice, si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios, coherederos de Cristo. El hijo recibe la herencia. Nosotros recibimos la herencia de Dios. Claro, entonces, todo esto es una novedad para aquellos primeros cristianos, también para nosotros. ¿Por qué? Porque se presenta a Dios
en Cristo como el Hijo amado de Dios, el Hijo del Padre. Y nos vienen a nosotros y nos dicen, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Y esto, queridos amigos, no es una verdad teórica, sino algo real. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre, que para llamarnos hijos de Dios, dice San Juan, pues lo somos. Lo somos. Esa paternidad de Dios. Su amor singularísimo por cada uno de nosotros. Pensad, siempre a mí por lo menos siempre me impresiona pensarlo, ¿no? Es decir, que en la creación, de una persona, la intervención humana, padre y madre, en el acto generacional, todo es muy de Dios, porque es un milagro cada vida, ¿no? Pero es que en cada uno de esos hijos que están concebidos en el seno de una mujer, pone Dios un alma desde el principio. Y cada alma es distinta. Y cada alma es amada por Dios. Y cada hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. No piense, ¿cómo puede Dios? Cada alma. Bueno, pues paternidad de Dios, hay que descubrirla, ¿no? Es decir, ese amor singularísimo y tierno de Dios por cada uno de nosotros. Y yo creo que tú como padre lo entiendes muy bien, porque el amor que tienes a tus hijos es especial. Luego pueden pasar muchas cosas y pueden saber hijos que estás como hasta las narices de ellos, perdonad por la expresión, especialmente si son adolescentes, o porque te resulta que ese hijo pues es especial, o es aquella hija, no sé cuántos, pero no dejas, nadie te puede decir, nadie te debería poder decir que no los quieres. Porque a pesar de que a lo mejor te da muchos disgustos, lo quieres con toda tu alma, porque es tu hijo. Y de tu mujer, claro. Es tu hijo. Claro, el amor de Dios es singularísimo y tierno por cada uno de nosotros. Y tú y yo estamos destinados, el Señor quiere que lo descubramos de un modo personal y vivo, porque eso transforma nuestra relación con Dios. Y cuando lo descubrimos, cuando nos sentimos hijos de Dios y vivimos, y no solamente nos sentimos, sino que lo sabemos, y vivimos, insisto, como hijos de Dios, se abre ante nosotros yo diría como un Mediterráneo que es una maravilla, esa belleza de Dios que hablábamos antes. Que es un horizonte inmenso en el que podremos ahondar en toda nuestra vida, que nos lleva a la confianza, a la paz, al sosiego, a la alegría, al no tener miedo, a afrontar las cosas desde ese punto de vista de la filiación divina, el poder llamar a Dios papá, padre. Escribía en unos ejercicios espirituales que hizo él solo, San José María. Concretamente, creo recordar que esto lo escribe en unos ejercicios espirituales que hace después, en plena guerra civil, cuando pasa los Pirineos desde Barcelona, para pasar luego por Lourdes, por Hendaya, España, a la zona nacional. Allí se para en Pamplona, donde ya hay libertad para poder ejercer la fe, vivir la fe, y el obispo, buen amigo suyo, lo acoge en su palacio episcopal. Y allí pasa unos días,
agotado, deshecho de aquellos días tan terribles durante el paso de los Pirineos, entonces hace los ejercicios espirituales, él solo. Y el día primero escribe, día primero, Dios es mi Padre. No salgo de esta consideración. Y el día entero considerando la paternidad de Dios. Claro, ha calado tan profundamente, después de todo lo que ha vivido en Madrid, en el Madrid perseguido, y después todo aquel paso, ¿no? Pues que hacia la libertad, ha calado tan a fondo. Y el comienzo también de lo que él está viviendo, que es su vocación, lo que el Señor le ha pedido, su carisma, el sentido de la acción divina, que lo tiene tan metido en su corazón, que es que no sale de esa consideración. Le llena. Si tú te paras a pensar, si nos paramos a pensar, y lo hacemos aquí en la oración junto al Señor, toda tu vida está centrada en eso. Tú eres hijo de tus padres. Hay una relación de cariño, a lo mejor lo tienes ya en el cielo, no lo sé, en mi caso es así, pero no dejas de recordar el cariño de tu madre, o si lo tienes aquí, pues más mejor todavía, el cariño de tu padre. Hay una relación muy especial, que a veces se rompe, que a veces puede tener más o menos sus situaciones, pero bueno, está ahí. Tu vida está centrada, eso es un punto importantísimo en tu vida, y después tu familia, y por tanto también, si los tienes, tus hijos. Y la relación con tus hijos. Y gira tu vida en eso. Bueno, pues tendría que girar nuestra vida de amor a Dios, del interior, también en eso. Yo soy hijo de Dios. Por tanto, a mi Dios no me abandona. Está siempre conmigo. Dios es mi Padre. Claro, ¿quién es Dios para mí? Quizás tenemos que restaurar esa imagen de Dios, Hay gente que piensa, salía antes, que Dios es alguien que impone leyes, que anuncia castigos para quienes no la cumplan. Hay gente que espera que se acate su voluntad y se enfurece ante la desobediencia. Una especie de amo de que nosotros somos involuntariamente súbditos. Hay también cristianos que piensan que Dios es motivo por el que hay que portarse bien. Se piensa en Él como la razón por la que cada uno se mueve hacia donde realmente no quiere, pero debe ir. No queremos, pero debemos ir. Sin embargo, escribe de una manera preciosa San José María. Dice, Dios no es un dominador tiránico, ni un juez rígido e implacable, es nuestro Padre. No nos habla de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras faltas de generosidad, pero es para librarnos de ellos, para prometernos su amistad y su amor. Por tanto, tenemos que descubrir a Dios como lo que es. Dios es amor. Aquí hay, lo salto por encima porque tampoco quiero pararme mucho en eso, pero bien sabes que hay como una crisis de paternidad en la sociedad occidental y a veces a un niño es complicado explicarle pues la paternidad de Dios cuando a su padre a veces ni lo conoce o cuando a su padre está lejos y lo ve cada 15 días. Ya creo que me entiendes. O cuando la situación es, pues sí, a veces es difícil. Es difícil. Piénsalo.
Y piénsalo sobre todo cuando descubras más o te encuentres más, pues en esos momentos en los que te sientas, iba a decir fracasado, no sé si es la palabra. O cuando tengas una baja consideración de ti mismo. Por lo que sea. Profesionalmente, socialmente, la familia, lo que sea. Quizás es el momento para recordar. Mi estatura, mi identidad espiritual es que soy hijo amado de Dios siempre. Vivir descontentos, tristes, yo diría que es como no aceptar o no reconocer nuestra identidad de hijos de Dios. Sería como darse la vuelta cuando Dios quiere fijar los ojos en mí. O significa impedir que se cumpla ese sueño de Dios en mí. Porque Dios te quiere como eres. Y no hay pecado, ni defecto, ni error que le haga cambiar de idea. Porque te quiere porque eres. No por lo que haces. No, ni mucho menos por tus éxitos. Sino porque eres. Y porque eres su hijo. Esto tiene muchísimas, es muy profundo, pero tiene muchísimas consecuencias. No me da tiempo ya, porque es casi la hora. Pero creo que tenemos que cultivar este sentido de la filiación divina en nuestra vida. No solamente ser hijos, sino sabernos hijos, para vivir como hijos. Vivir como hijos. Piénsalo, para que tu pensamiento y tu consideración sobre esto, tu reflexión sobre esto, vaya calando en tu alma y llegue a tu corazón. Piénsalo. Porque de esa manera, si lo tienes en el corazón, también acudirás a Dios Padre confiadamente. Aprenderemos todos a abandonarnos en su amor. Nos sentiremos hijos y procuraremos siempre descubrir el amor que Él nos tiene. Decía San José María, llámale Padre muchas veces al día y dile a solas en tu corazón que le quieres, que le adoras, que sientes el orgullo y la fuerza de ser hijo suyo. De ser hijo suyo. Abandono confiado, volver a la casa del Padre, sentirnos hijos suyos, ocuparnos de amar al Señor, ocuparnos también de que nuestra vida esté centrada en el Señor, en fin, y muchas más cosas. Ya vamos acabando este ratito de oración de la mañana, nos preparamos para participar ahora en la Eucaristía, en la Santa Misa. Damos gracias al Señor también porque está aquí y le pedimos al Señor eso, el don, el descubrimiento, ¿no?, del don de la filiación divina. Insisto, si lo rezas un poco en tu oración, descubrirás muchas cosas que el Señor, a través de esa filiación divina, te va mostrando. Que eres hijo de Dios es una realidad, una verdad. Ahora te toca a ti descubrirlo y vivirlo. Y estoy seguro que con la ayuda de la Virgen, nuestra Madre, Santa María, te será más fácil. A ella nos dirigimos y le pedimos, oh Madre, hazme ver y enséñame a vivir como hijo de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.